Uno tiene que ser capaz de visualizar hacia dónde va y no ir solamente reaccionando a la parte normativa. Realmente generar un cambio cultural en la organización, disminuir los impactos en el medio ambiente, mejorar la relación con la comunidad. O sea, nosotros cuando llegamos a construir en un entorno donde había algo, que en el fondo nosotros lo vamos a transformar en un edificio, en un centro comercial, en una universidad, en cualquier cosa así, y por lo tanto uno tiene que ser capaz de tratar de generar el menor impacto posible sabiendo que vaya a construir. Y de ahí también pasa lo mismo con los residuos, en el fondo, pero ir un poquito más allá, que yo creo mucho en el tema del cambio cultural, que si nosotros convencemos a nuestra gente, trabajamos profundamente a que entendamos el beneficio de hacer en todo el proceso mejor el manejo de los residuos, no solamente desde una mirada del impacto al medio ambiente, sino que también desde el punto de vista económico. Es más rentable hacerlo. Yo no creo en que sea contradictorio el manejo de los residuos, el manejo de los ruidos, todas estas variables del construir circular con la productividad. Yo creo que al revés, yo creo que se puede ser mucho más productivo. Y ahí me voy a desviar un poco al tema de la seguridad. Para nosotros, una de las cosas más importantes hoy día es cuidar a nuestros trabajadores. Y en la medida que les enseñamos desde nuestra mirada, pero también trabajamos con ellos en las variables que nos podemos cuidar, vamos cambiando la cultura de la organización hacia el manejo y la construcción más protegida. Nosotros nos importa mucho el tema de la seguridad y en eso, desde el directorio para abajo, nosotros cuando tenemos actas de directorio, lo primero que revisamos es qué cosas estamos haciendo para prevenir posibles accidentes. Tenemos indicadores del IPA y todo. Medimos los incidentes y en eso nos preocupamos de todo el circuito de trabajo, o sea, en el fondo de los pasillos limpios, de la comunicación de eso, los elementos de seguridad. Pero no son los que cumplir la ley, sino que en el fondo es un poquito más allá. ¿Ya? No es solamente el declarar que queremos hacer un cambio cultural y hacer temas comunicacionales, que lo estamos haciendo, sino que también pensar en también capacitar a la gente. ¿Qué requiere nuestra gente para incorporar toda esta nueva información o estas cosas que queremos que la gente las aprenda, que las incorpore bien en su día a día? ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos como un foco puesto en el tema de la capacitación. La primera es entender que tenemos que trabajar el tema del liderazgo. ¿Ya? Entonces estamos capacitando y capacitándonos, yo también, en el tema del liderazgo y el cambio cultural. Por ejemplo, en el tema de la seguridad. ¿Qué requieren nuestros trabajadores? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ahí estamos implementando estas caminatas de seguridad. Por lo tanto, es teórico y práctico. O sea, cómo me ven a mí en terreno, nosotros, los administradores, los directores, todos, caminando y viendo los elementos de seguridad en terreno. Y lo otro es también ocupar tecnología. Entonces, en el fondo, hoy día estamos haciendo capacitaciones que ocupan mucho el tema del teléfono, que es una herramienta que la gente anda todo el día. Hoy día la penetración de los celulares es altísima, todos andan con celulares, y lo ocupan y se conectan todo el rato. Entonces, ocuparlo como esa, como una herramienta en que se capaciten e interactúen, no una cosa solamente de ver un video, sino que en el fondo es como se genera una cosa virtuosa a través de la tecnología. Como los líderes de la organización tenemos que estar permanentemente haciendo análisis de los cambios demográficos que se están produciendo en los entornos, pero mucho también en nuestros trabajadores. Se está produciendo un cambio, o sea, en el fondo las generaciones nuevas que están entrando a trabajar en las obras son distintos en su relación con la tecnología. Y en el fondo tenemos que entenderlo y más que criticarlo, porque muchos son muy críticos, decir, no, pero estos pasan conectados. Eso nosotros lo estamos mirando desde la oportunidad que se genera, es decir, si esa es la herramienta con la cual ellos se sienten mucho más cómodos, que es mucho más amigable, la generación, los millennials, los centennials, nacieron con el tema de la tecnología. Entonces tú no te podés mantener a la antigua en un esquema paralelo, sino que tú tienes que decir, oye, aquí se genera una oportunidad de decir, ¿cómo entro en la parte de la tecnología para comunicarme con ellos sabiendo lo que les es más fácil, más amistoso? Y por eso el tema de los celulares, ya no tanto el mail y todo, porque el mail es como casi ya más antiguo, es como más de formalidad. El tema de la interacción con los aparatos tecnológicos lo estamos incorporando en todo. O sea, en el fondo la gente de calidad, ponte tú, anda con un iPad levantando y haciendo el checklist de las cosas que no están bien en la construcción para solucionarlo al tiro. O sea, si tú te encuentras con lo que llamamos una no conformidad en el proceso de construcción, se levanta inmediato,
Se genera un proceso y viene alguien, después soluciona y checklist, solucionado el problema de la no conformidad, que se maneja muy bien con el tema tecnológico, entonces hay que dar la herramienta, no es una cosa como un gasto, es una inversión. Y así lo estamos entendiendo nosotros. Y también dentro de la organización tenemos un grupo heterogéneo de gente. O sea, tenemos millennials trabajando con nosotros en la oficina que entienden mucho mejor esto de lo que está pasando en las obras que realmente uno. Que a mí me gusta el tema de los cambios demográficos para poder ir incorporándolo, pero es mejor tener a alguien al lado que está empapado totalmente. Nos muestra todos los indicadores de al final dónde se están produciendo los incidentes o dónde hay áreas de riesgo y todo. Y no son grandes cosas, no es que en el fondo sea la grúa la que se puede caer, o sea, no son cosas muy importantes las que te ponen en riesgo, es el día a día. ¿Ya? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que los últimos incidentes que hemos tenido se producen por un mal flujo de la gente dentro de la obra. Y es así, ¿eh? O sea, en el fondo tú te das cuenta en los pasillos cuando están con residuos, cuando en el fondo no se limpia. Va a pasar a ser una exigencia el cómo lo haces, cómo contribuye a la comunidad, cómo cuidas a tus trabajadores, cómo trabajas el tema de los residuos y todo. Va a empezar a ser una variable que ellos van a considerar al minuto de decir, con este quiero asociarme para que me construya. Uno analiza la industria y hacia dónde va y uno sabe que la diferenciación va a estar en la sostenibilidad. No desde solo de la exigencia que te decía, sino que en el fondo el ser capaz de diferenciarse. Y yo ya noto que en el fondo los posibles mandantes que quieren que nosotros le construyamos ya están incorporando dentro de sus variables de decisión de quién le construye aquella empresa, aquella constructora que lo hace bien, da las certezas de calidad y todo, pero también que se está adelantando en el mundo de la sostenibilidad. Entonces, es un concepto súper importante que lo que nosotros creemos que se va a desensibilizar del precio. Es decir, ese mandante que tiene que elegir una constructora no lo va a hacer solo por el precio, lo va a hacer por el precio, lo va a hacer por las características que se construyen, en calidad, en seguridad, etcétera, y también en que construye bien. Y lo estamos mirando así. Y yo, si tú me pones una mirada, creo, del directorio, de DESCO, de la gerencia general y todo, yo creo que queremos dejar un sello distinto. Queremos que la gente diga, DESCO construye de una manera distinta, hace las cosas de manera distinta, contribuye a la comunidad. No es solo un operador que construye barato y va y hace otra obra que es como una maquinita. La maquinita hay que hacerla, hay que hacer eficiencia. Yo creo que otro de los desafíos que van en la línea esto de entender las nuevas generaciones, la relación que tienen con la tecnología y todo, también está en pensar en la inteligencia artificial. Nosotros estamos tratando de decir, en estos próximos 85 años, ¿qué viene? ¿Qué tenemos que ir adelantándonos? Yo creo que la inteligencia artificial, que ya es un hecho, no es una cosa que vaya a venir, es cómo eso lo vamos incorporando dentro de nuestra forma de operar. No es solo el chat GPT, sino que en el fondo es la mirada de la inteligencia artificial como una herramienta que tenemos que no mirarla desde el balcón y ver qué está pasando, sino que cómo la incorporamos y cómo eso nos ayuda en nuestro trabajo. O sea, pasar de esta industria artesanal que hemos hablado en un minuto a una forma de hacer las cosas mucho más contingente con lo que está pasando y con las herramientas que existen en el mercado. Y la inteligencia artificial es una herramienta que estamos mirando, que estamos tratando de capacitarnos en eso para ver bien dónde aparece la oportunidad y cómo la podemos incorporar dentro de la organización, porque esto no es una cosa que vaya a venir, es una cosa que es hoy. Entonces eso lo estamos manejando hoy día. Yo diría que nosotros nos vamos a sentir como satisfechos, nos vamos a sentir como orgullosos en la medida que otros hablen muy bien de nosotros. A mí me pone muy contento o nos pone muy contento como organización cuando un mandante nos recomienda o nos vuelve a encargar un proyecto. Entonces, hoy día nosotros somos una constructora que se incorpora dentro del proceso de decisión de un mandante y hay algunos con que ya llevamos 3, 4 proyectos continuos haciéndolo y nos enorgullece eso, porque en el cómo hacemos las cosas nos diferencia. Pero además, cuando nos llaman para poder participar en una licitación o en el fondo nos quieren mirar a nosotros como posible constructora y que venimos recomendados por alguna constructora a la cual estamos un mandante
al cual estamos construyendo ahora, yo en eso me siento súper orgulloso. Y eso en la organización nos pone muy contentos. Y eso nos está pasando hoy día. O sea, en el fondo hay un proceso en licitación ahora que viene de que fue un mandante quien nos recomendó, nos dijo, háganlo con ellos. Y eso es la verdad que te pone feliz porque quiere decir que en la obra construimos bien y además manejamos mucho indicador, que eso también les da certeza y seguridad a ese mandante. Nosotros tenemos sistemas de control quincenales que vamos a la obra, donde revisamos un montón de indicadores y eso también los compartimos con ellos para saber, oye, cada cuánto nos están contestando las preguntas que le hacemos al mandante. O sea, los tenemos muy como cortitos y eso les termina gustando. Es divertido porque al final agradecen los sistemas de control. Porque hay una frase que lo tenemos súper marcado nosotros, esto de que lo que no se mide no se gestiona. Entonces, si uno mide ciertos indicadores del tema de los residuos, el tema de la seguridad, el tema de la calidad de todo, si tú sabes cómo lo estás haciendo, vas a poder gestionarlo después. Entonces, repetimos mucho este tema de lo que no se mide no se gestiona. Entonces, medimos mucho para poder gestionar. Mira, Desco es una constructora que tiene toda una historia. O sea, en el fondo, nosotros ahora en agosto acabamos de cumplir 85 años y lo celebramos hace poquito. Y eso no es solo por el número, ¿ah? Es también que tiene una mirada de decir si una empresa nace en el año 38, ha pasado por mucha historia, ha pasado por muchas vaivenes de la economía, por muchas iniciativas, por muchas cosas distintas. Y eso nos ha permitido desde el directorio, nosotros estamos formados, somos una sociedad anónima y hay un directorio muy profesional que nos permite tener una mirada de largo plazo muy potente. El presidente del directorio fue presidente de la Cámara Chilena de Construcción, tenemos unos exministros, gente muy metida en el mundo financiero, entonces tenemos un directorio muy profesional y muy heterogéneo. Entonces, ¿por qué te hago este punto? Porque también desde ellos nace la mirada de que nosotros acabamos de cumplir los primeros 85 años. ¿Ya? Es como con esa mirada, por lo tanto, de ahí nacen los desafíos de decir cómo nos vamos a los próximos 85 años. Y eso hace que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Y yo como gerente general estoy convencido en el tema de la sostenibilidad. Y cuando nosotros hablamos de esto, de construye circular, de la mirada de integración total, o sea, que la única manera que esta empresa se mantenga en el tiempo es haciendo cambios importantes de la forma en que construimos, la forma en que nos relacionamos con la comunidad, la forma en que manejamos los residuos, hablando de este 34% que en algún minuto decías tú de los residuos que lo genera la construcción, decir cómo yo me hago cargo de eso y lo disminuyo